Madame Estela de Carlotto, présidente de l'Association des grands-mères de la place de Mai. Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos. No podré explicar por ahora la emoción que me embarga de estar mirándolos, porque veo caras que durante tantos años nos ayudaron, nos recibieron, nos acompañaron, fueron parte de esta larga historia de 38 años que estamos cumpliendo las abuelas de Plaza de Mayo. Y sobre todo en este ámbito del Estado, de una alcaldesa amiga, también compañera. Hoy estuvimos inaugurando un espacio, la placita, en el barrio 15, que nació acá en estas paredes, entre estas paredes, con Ana Hidalgo y Diana Quattrocchi, que tiene una argentina que tiene su residencia, su vida acá y trabaja para los derechos humanos, como tantos otros grupos argentinos que existen en Francia y sobre todo en París. Y esa placita, que lleva el nombre de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, nace como una oferta de Anne Morel para dejar plasmado, visible, una lucha de mujeres. Y se pensó, ella sugería un puente, una calle, pero una plaza era el lugar ideal donde transitan los franceses o los no franceses, los niños, los adultos, y que ese nombre tendría como respuesta una pregunta: ¿quiénes son? Y explicar entonces esta historia para que no se olvide. No es una historia lejana, es una historia de este mundo que habitamos todos. Es una historia del siglo pasado, pero que es presente aún hoy, porque hay una deuda pendiente. No se sabe todavía qué pasó con las respuestas que debemos tener sobre dónde están 30.000 personas que secuestró una dictadura cívico-militar y dónde están todavía centenares de niños, en su mayoría bebés, que nacían en los campos de concentración, centenares, que habilitó la dictadura en todo el país. Entonces falta, y si falta, no es pasado, es presente. Y aunque se solucionara todo, también hay que seguir recordando historias que si las recordamos no se van a repetir, porque nos vamos a saber defender de esas acciones contra lo más sagrado que hay, que es la vida. Me emociona estar acá porque, claro, tengo que retroceder en el tiempo y recordar cuándo pisé por primera vez este país. Fue Amnistía Internacional, querido organismo tan solidario, quien nos organizó una gira. Hicimos en 2 meses, 2 abuelas, 11 países, 11 países de Europa y Escandinavia, sin saber qué hacer, porque estamos hablando en plena dictadura y en el año 1981. Nacimos en el 77, teníamos una escasísima experiencia, una inocencia terrible, porque no pensábamos que era una realidad lo que estaba trascendiendo, que había personas secuestradas por pensar distinto, por tener sueños de un país mejor, sin respetar las diferencias de edades, situaciones sociales, económicas, religiones. Todo aquel que era molesto o acompañaba al que molestaba fue víctima de esta desaparición forzada de personas. Nosotros los buscábamos como detenidos, en algún lugar debían estar, y solas al principio, cuando nos tocó.
ser parte de una historia que no queríamos que llegara nunca, porque se trataba de nuestros hijos, que es lo más sagrado, de cuidarlos. Y a veces decirles no hagan, no piensen, quererlos transformar en personas tontas y útiles a un sistema, y con la rebeldía, escucharlos, con qué rebeldía nos explicaban qué es lo que querían. La palabra más, o la frase más difundida era: queremos justicia social. Y justicia social es que todos vivamos bien, que todos tengamos el derecho de disfrutar, a los hijos, a la familia, comer todos los días, ir a la escuela, tener una casa, un trabajo. Pensaban en el otro. Y entonces nos enseñaron mucho. Por eso cuando salimos a buscarlos, si ellos pensaban eso, ¿por qué los detuvieron? No era nada malo, era al contrario, un pensamiento generoso. Entregaron todo. Y los buscamos en lugares que creíamos que podían estar. La lógica era sola primero. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Dejo todo? ¿Cómo hago con mi trabajo? Yo era directora de una escuela primaria, tenía que cumplir. No hablar mucho porque la prensa, la misma prensa que hoy sigue mintiendo, difamando, engañando, aunque ya no puede tanto, decía que eran terroristas. Estaban ofendiéndonos de una manera tan cruel que hasta nosotras mismas no queríamos recibir ofensa del otro, el que no nos iba a entender y a lo mejor pensaba, por algo será, como se decía. Era por algo, sí, por ese sueño. Y en esa soledad las respuestas no llegaron de ningún sector social de poder. Era la ignorancia de dónde estaban. Y a medida que alguno u otro era liberado, ahí nos íbamos enterando de una realidad feroz y atroz, casi incomprensible. Claro, en soledad era difícil, porque estábamos desprotegidas, podíamos ser víctimas también, molestas, y además siempre uno, por razones lógicas, el ser humano busca encontrarse con otros, compartir lo bueno, lo malo. Y eso fue lo que cada una de nosotras hizo, juntarse con las que ya estaban antes. No todas llegamos el mismo día, 24 de marzo del 76, porque ya antes había habido en la Argentina una mafia en pleno gobierno constitucional que se llamó Alianza Anticomunista Argentina, AAA, que ya anunciaba con secuestros y muertes lo que venía. Nosotros no creíamos que venía, nuestros hijos sí eran los que militaban y tenían clara la historia. Bueno, lógicamente el juntarnos sirvió para compartir y programar un camino que siempre pensábamos iba a terminar pronto, porque ¿qué hizo mi hija? ¿Qué hizo mi hijo? ¿Dónde estará? ¿Va a volver? Cuando a mí me tocó o tuve la posibilidad de hablar con un militar, porque era compañera de la docencia de su hermana, cuando le pedí por la vida de mi hija, le dije, si para ustedes cometió un delito, júzguenla, condénenla. Nosotros la vamos a esperar. Este señor se volvió más loco todavía con un arma sobre el escritorio y me confesó que no, que los mataban a todos. Esa revelación para una madre fue atroz, porque si está muerta, le dije, quiero recuperar sus restos, porque ya estábamos buscando en los cementerios, en las tumbas anónimas, NN, enterramientos colectivos extraños y nombres que no aparecían y nadie decía nada, ni aun los sepultureros. No me quiero volver loca, le dije a este militar asesino, buscando en esos lugares. La historia
no terminó ahí, aunque salí destruida pensando en la muerte, porque Laura estaba viva, estaba esperando un niño y estaba en un lugar que no sabíamos dónde era, y era cerca a donde vivíamos, pero extrañamente convertido en un lugar del terror y de la muerte y de nacimientos de niños, porque las prisioneras embarazadas las dejaban vivir hasta que tuvieran el bebé para quitárselos enseguida, o a las pocas horas, o a los pocos días, y a ella no era que le iban a salvar, iba a continuar en este mundo, sino que la asesinaban. Laura fue asesinada. Cuando yo recuerdo hoy por qué no se entregaron el cuerpo de Laura el mismo día de su muerte a través de la policía, el ejército, me acordé de las palabras de este hombre, las palabras que yo le dije a este hombre, el último presidente de facto, hoy preso y juzgado por esos crímenes feroces. Le pedí no buscar en los cementerios. Yo el primero le pedí por la vida. Habrá dicho entréguensela porque me lo pidió, como un acto caritativo de un atroz crimen. Quizá con eso y estas angustias que vivíamos en los hogares pretendían que termináramos de caminar por las calles pidiendo el encuentro de la verdad, que no fuéramos más a ese lugar donde aún hoy todavía existe una marcha que es la Plaza de Mayo, ya no porque el Estado no cumpla, sino porque falta y tiene que estar viva la memoria, o porque no querían que nos reuniéramos más clandestinamente en algunas casas de otras familias, en las estaciones de ferrocarril o en confiterías, simulando un festejo para combinar estrategias de cómo seguir. Y esa lucha fue una lucha que, lejos de decrecer, de producir cansancio, decepción, nos fue alimentando en ese gran amor por el hijo o la hija, y además por ese niño que estaría naciendo no sabíamos dónde. Y fuimos construyendo toda una historia en forma natural y sin darnos cuenta. Aún hoy, que ya somos muchas menos las activas porque los años pesan, algunas ya no viven, otras están enfermas, nos miramos y nos damos cuenta de que somos distintas. Igual que cuando nos juntamos. Yo cuando llegué, ¡ay, una maestra, qué suerte! Para hacer las cartas, para hacer... Y había otras que eran profesionales, y había otras que no, que apenas ni habían terminado la escuela secundaria, pero querían estar y servían porque tenían ideas y con un corazón fuerte. Aún hoy, 38 años después, nos miramos y somos de las mismas, distintas, en los pensamientos, en la cultura, en el poder económico, social. Pero qué fuerza tiene ese amor y ese orgullo por esos hijos que dieron la vida. Y eso es lo que nos mantiene. A mí me da mucho pudor, muchísimo pudor, cuando dicen, sobre todo en mi persona, ponen todo el peso de estos logros y dicen casi que somos extraterrestres porque hemos conseguido cosas casi insólitas. Primero, yo soy parte de una asociación, somos todas. En soledad, nada. Somos todas. Cada una da y dio lo que pudo. Y algunas, por nuestro carácter, nuestra situación, nuestra forma, pudimos ser más visibles. Pudimos alcanzar la notoriedad a través de los medios de comunicación o de las acciones o las palabras o las maneras. Pero es una lucha colectiva. Y por eso me da pudor cuando hablan de mi persona, porque
somos las abuelas las que estamos dejando la vida en esto que no tiene fin, solo cuando no estemos en este mundo termina. Y aún así estamos dejando el relevo. No va a quedar cerrada la casa ni la lucha, porque ya tenemos incorporada en nuestra comisión directiva a nietos que hemos recuperado del no ser para darles la libertad. Horacio Pietragala, el que hemos visto en pantalla, es uno de ellos, otros, nuestra propia familia, los que tenemos otros hijos, todos están luchando por los derechos humanos, por la verdad, la memoria y la justicia. O sea que el designio de esta dictadura fue romper la familia, porque si la desgregación de una hermana muerta hizo que los hermanos militantes tuvieran que refugiarse en el exilio y quedáramos solo los padres consumiéndonos en el dolor y sobre todo demostrando que el hombre que sufre es más frágil que la mujer, porque la mayoría de nosotras somos viudas. Todo eso que después con la llegada de la democracia y antes también a veces se vuelve a recomponer con el regreso de nuestros hijos, el crecimiento de los nietos, hijos de estos hijos que ya tienen 30 años o la edad de los desaparecidos y se suman a una lucha colectiva, es que hemos ganado la batalla. Hemos ganado lo que pretendía el olvido, el miedo, la soledad. Y en especial las abuelas, en esto de buscar los bebés y buscar las estrategias de poder encontrarlos, porque habían cambiado en ellos su edad de nacimiento, estaban con una familia extraña, generalmente los mismos asesinos de sus papás, los dejaban en cualquier lugar abandonado en caso de dejarlos en una plaza para que la justicia de menores hiciera con ellos una entrega diciendo que no tenían familia a quienes querían adoptar. O sea, casi imposible encontrarlos. Pero esta voluntad de estas mujeres que todos los días pensábamos que más podíamos hacer, como lo seguimos siendo ahora todavía. Primero mirando las caritas de los bebés, imposible de reconocer porque el bebé se parece a quien la naturaleza quiere, porque a veces no se parece ni a papá ni a mamá. O quedarnos fascinadas mirando en la calle una mamá que llevaba un bebé de la edad del que podría ser nuestro nieto y verle un rastro propio de la familia y hacer un seguimiento hasta ver que era idéntica a la mamá. Ir a los jardines de infantes a ver la salida de los chiquitos entonces, cuando alguna maestra nos decía hay un niño que sufre mucho, lo buscan, lo tienen como encerradito, y sacar una foto detrás de un árbol, detectives, éramos abuelas detectives. Después nos dimos cuenta de que eso no servía, porque para presentar el reclamo o hacer una denuncia o una investigación hay que tener pruebas. ¿Qué pruebas teníamos? Nos parece que no, la justicia, y menos de la dictadura entonces, y la posterior también decía, señoras, evidencias, pruebas. Y ahí nace este logro, que es un logro universal, porque la ciencia avanzó en todo sentido para bien de otros temas muy importantes, la genética. Por un avisito que salió en un periódico de mi ciudad, de un papá que negaba la paternidad. El avisito decía que se lo obligó a una comparación de su sangre con la del presunto hijo y que los resultados de ese estudio fue que era el padre. La palabra sangre fue como un semáforo. Dijimos esto, a ver qué pasa. Y empezamos a recorrer el mundo, nuestro mundo más conocido, más querido, España, Italia, Francia, Suecia, hasta Uppsala fuimos, buscando una respuesta científica.
que se dio recién en 1982, cuando fuimos a Estados Unidos, Washington y Nueva York, con altas personalidades de la genética. Nos dieron alguna esperanza que se cumplió en el año 1983. Un enorme simposio, fue gente científica de Francia, de Italia, de España y de otros países y los de Latinoamérica. Y la respuesta fue sí se puede, sirve la sangre de las abuelas, sirve la sangre de la familia materna y paterna para reconstruir el mapa genético de los papás, que no están. Y en 1984, ya en democracia en nuestro país, nos visitan y se funda ese Banco Nacional de Datos Genéticos que existe y va a existir siempre hasta que encontremos el último nieto, que está en Buenos Aires y que se está perfeccionando cada día más porque la tecnología, la ciencia ha avanzado y ahora el ADN en su multiplicidad permite estar con una seguridad del 99.9% o más de certeza. Porque qué terrible hubiera sido decir este es mi nieto y después no. O que nos trajeran un niño, los propios ladrones, decir esto es suyo, para entregarnos algo. Porque trampas en el camino hubo muchas de querer comprar con la información la impunidad. Y esta historia tan tremenda por el dolor, la llaga que está permanentemente en cada una de nosotras, las madres, las familias, la herencia a nuestros nietos visibles de buscar al que falta, es una historia que por más que tengamos una democracia, si no se concluye con la verdad absoluta, con la certeza y la recuperación de los miles de cuerpos que todavía no sabemos dónde están, si en el fondo del mar, porque los tiraban con vida en el Río de la Plata, y de los nietos que pueden estar viviendo en cualquier lugar del mundo, ya tienen 30 y tantos años, pueden haber venido a buscar su destino de trabajo, de estudio, su aventura, y por eso estos viajes, como aquel que hicimos en los 11 países, que recibimos ayuda de todos esos países tan solidarios y lo seguimos haciendo ahora ya, no con la intención de que nos protejan porque ya estamos protegidos en nuestro propio país con la democracia más larga de nuestra historia. Yo por la edad que tengo nací en dictadura, me crié en dictadura, me deformó la dictadura y la prensa monopólica y los malos argentinos en la historia que yo debía tener casi como maestra. Y a la luz de la militancia de los 70, nuestros hijos y los 30.000 desaparecidos, recuperamos la claridad de lo que debíamos hacer. Por eso esta lucha es eso, ¿no? Es del ejemplo y del aprendizaje y de venir entonces al mundo por dos razones. Hoy estoy acá en Francia, porque puede haber nietos en Francia que han venido y que sienten eso que bulle adentro y no entienden qué les pasa cuando hay cosas como le pasó a Horacio Pietragala, que medía 2 metros y los que le decían ser sus padres 1,50 m. Les preguntaba, ¿y a quién salgo? ¿Dónde está el que mide como yo? ¿Por qué mis ojos son distintos? Puede haber acá personas ya adultas, con familia quizá, que al no tener su propia identidad, sus hijos le heredan también esa carencia de un derecho humano tan importante. Pero también estoy para agradecer, para compartir y para decir, no crean que esto llamado primer mundo está a salvo y que nosotros, tercer mundo llamado así, fuimos víctimas porque nos tocó por determinadas circunstancias. Nadie está a salvo de las pretensiones de los malos que a veces quieren que el país no progrese, no disfrute y que generalmente lo hacen con el sentimiento de su bolsillo, de su dinero, que es lo que hicieron
los militares y civiles en la Argentina. Queremos contar la historia, que no se olvide, para que no pase. Y sobre todo, manifestar que no hay edad para luchar por estos temas, porque el otro soy yo. Me tocó, pero no quiero que le toque a otros lo que tuvimos que sufrir, y seguimos sufriendo muchas personas todavía en la República Argentina y en toda Latinoamérica. En la mayoría de los países hubo dictaduras simultáneas. Entonces es una devolución humildemente pretenciosa de poder decir que estemos siempre atentos en los destinos de nuestros países, sin indiferencia de lo que pasa, sino metiéndonos en las historias de cada país para poder hacerla. Porque si no nos metemos y sentados cómodamente en un sillón señalamos con el dedo lo que hace el que está en el poder, no tenemos derecho después a ningún reclamo, porque hay que preguntarse, ¿qué hice yo? Si yo estuve observando nada más y no fui parte. Eso está pasando en la Argentina. Hay cambios muy grandes en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica en este sentido de la participación de todos y sobre todo de los jóvenes. Los jóvenes son, en Argentina, de una militancia visible, comprometida y desinteresada en los motivos que tienen los adultos a veces de intereses personales. No. Están militando, agrupándose, formando parte de las legiones que hoy nos acompañan porque nos quieren, nos conocen, porque hemos sabido ser respetuosas, no hacer nada que hiera al que no lo merece e implacables con el que debe ir a la cárcel. Y ellos eso lo valoran. Lo valoran y nos preguntan, aún en escuelas primarias, ¿qué podemos hacer? Señora, ¿qué podemos hacer después de su historia, de la historia de las abuelas, de las madres, de los familiares? Claro, estamos con chicos de 13, 14 años. A mí como maestra me surge estudiar. No les gusta nada. Estudiar. Primero, estudiar. ¿Por qué? Porque el estudio, la sabiduría te va a hacer libre. No te va a poder engañar nadie, porque vos le vas a discutir tu verdad. Si no, el otro te engaña y sos víctima. Sé buen compañero, sé solidario. No discrimines al diferente, ayuda al que no tiene, no con lo que te sobra, sino que con lo que tenés dos, uno solo te hace falta, el otro, dalo. Y juntate, unite en grupos, formá, ¿qué te gusta? Pintar, a pintar. ¿Te gusta cantar? A cantar. ¿Y te gusta el deporte? El deporte. Porque después cuando seas grande, sí podés hacer la política partidaria y hasta llegar a ser presidente. ¿Por qué no? No creo que muchos de los que hoy ocupan lugares de presidencias y otros importantes hayan soñado cuando eran adolescentes llegar a ese lugar y llegaron. Todo puede ser. Enseñarles el respeto por los mayores, por sus profesores, la familia. Ese es el sueño nuestro. Y lo transmitimos y nos escuchan. La respuesta es increíble. En Argentina, la juventud es la esperanza del presente, pero la esperanza para el futuro. Y hay que incorporarla para que sea el relevo y la continuidad de todo lo que falta. Nosotros estamos con esa alegría del festejo de ya 117 casos esclarecidos, porque no todos los encontramos vivos. Encontramos mamás a las que asesinaron antes de que su niño naciera. Es otra víctima, la mamá y el bebé que llevaban en su pancita. Encontramos que en bombardeos a casas de militantes políticos murieron niños y algunos sobrevivieron y quedaron en la lista de los desaparecidos. Pero la mayoría están. La mayoría los encontramos
en peores condiciones imposibles de pensar, victimizados por quienes decían que eran sus padres, con el castigo, con la violación a las niñas y con actos feroces de lo que son los asesinos de sus padres. Y en otros casos no, familias que ignoraban el origen, los criaron con amor y entonces la historia ya es distinta porque uno encuentra a alguien que ha sufrido menos, aunque está en el mismo criterio de la orfandad. Sacar a los jóvenes hoy de esos espacios de no ser, de no saber y de la herencia de esos castigos y recuerdos ingratos es una obligación, es un derecho de ellos. Por eso, siempre cuento cuando la primer niña que nos tocó restituir a través de una justicia de la democracia, en 1985, porque ya habíamos encontrado otros desde el 79, ya nacidos, que no hubo necesidad de intervención de justicia y estaban en situación de poder regresar a su hogar. Nosotros, algunas abuelas, quedamos sin ir a los tribunales a presenciar ese acto porque era muy privado, fueron nuestros abogados, pero quedamos llorando porque pensábamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Estará bien? ¿No será peor? ¿No será que estos niños ya sufrieron y no van a volver a sufrir de nuevo? Y nos dimos cuenta que estábamos muy equivocadas, que esos niños estaban sufriendo, aunque aparentemente parecían que estaban bien, porque no eran sus padres, eran los ladrones, eran quizá los que habían asesinado a quienes los trajeron al mundo, y le estaban contando en una burbuja de opresión y esclavitud mentiras. Y el resultado es que todos los nietos que hemos encontrado, a los que vemos con asiduidad que vienen, ahora vamos a cumplir un nuevo aniversario en octubre y ya están preparando el festejo, la sorpresa para nosotras. Ellos se creen que somos jóvenes y nos quieren hacer bailar a veces arriba de un escenario, porque tiene esa alegría comunicativa de haber sido sacados de ese lugar ingrato del no ser y poder realizarse con eso que llevaban adentro en su sangre, que era la genética de sus papás, los gustos. Mi nieto, hace un año que tuve la bendición de que nos encontráramos, porque él me buscó y yo lo buscaba por 36 años. Criado en el campo, sin ningún tipo de comunicación ni cultura en quienes lo tenían, obreros, peones, esclavos de un patrón, que les trajo un día un niño y les dijo, este es un hijo para ustedes y nunca le digan que no son sus padres. La amenaza, cumplan con mi orden. Y la cumplieron. Gente ignorante pero buena, y él se crió en el campo, libre pero solo. Y adentro bullían deseos que no coincidían con esas personas que desean ser papá y mamá, para nada. Quiso ser músico y obligó casi a esta gente a que lo ayudara. Es músico, cuando en realidad el destino de él era criar ovejitas, vaquitas, estar recolectando lo que se cosecha, que es bueno también, pero no era el destino que querían para él sus padres, porque su papá era músico. Y en mi familia tengo otros nietos músicos. Eso no se borra. Eso es lo que llevan adentro todavía los que faltan. Seguramente están pensando, ¿qué diferencia hay? Pero ¿qué hago? Y hay que ayudarlos. Y la seguridad que yo dejo es que salen de la opresión para ser libres. Porque nosotras, las abuelas, como consigna absoluta es jamás imponer nada que ellos no quieran. Muchos siguieron queriendo por largo tiempo a los ladrones, porque bueno, había un lazo de afecto, quizá con la mujer que hizo de madre, falsa pero de madre,
nosotros no le íbamos a decir no tenés que quererla. El respeto total por sus gustos, sus decisiones, sus tiempos. Hay nietos que tardaron años en decirle abuela a la verdadera abuela, porque no la querían, la miraban de lejos. ¿Quién es esa señora? Un nieto dijo, perdóneme señora, el día que la conoció en el juzgado, no me pida que la quiera porque yo a usted no la conozco. Y la abuela dice, yo te busqué y te conozco tanto, sin haberte visto, que te voy a esperar. Y esperó, y hoy el nieto está con sus hijos, llevándole los bisnietos en permanentes reuniones y haciéndola feliz. Sabemos que ese es el costo de esta lucha, de tener paciencia y mucho amor. Y el amor es el respeto. No los tenemos para esclavizarlos, sino para darles libertad. En mi caso, mi nieto fue mi nieto el mismo día del encuentro prácticamente. Encontré una persona dispuesta, un joven de 36 años, que está haciendo su proceso, que es músico y la practica, vive en un pueblito, nos vemos todas las veces que podemos, tiene 13 primos, o mis otros nietos, que lo apabullan, le enseñan a pensar, aunque él casi no lo necesita, y nosotros, bueno, los roles son sus tíos, el rol de lo que hubieran sido sus padres. Sabe de su orfandad, quiere saber, le están contando. Los primos, el bullicio, la alegría, la comunicación de estos aparatitos de hoy, donde nos vemos y hablamos como si estuviéramos al lado, en bromas, en chistes, en cosas lindas. Y esta abuelita y la otra, el rol de una abuela, hasta comprarle un juguete, aquel que no pudimos comprárselo cuando lo queríamos tener con nosotros. Y ese rol es el que a mí me iluminó la vida. Camino con bastón, pero voy a seguir caminando. Y transmitir a toda acción en la vida. Cuando hay buen corazón, hay buen deseo, se puede. Y entonces sembrar acá y en todos los lugares que pueda, mientras tenga vida, que hay que perseguir el nunca más. Muchas gracias.